¿Alguna vez te preguntaste cómo pasamos de He-Man a Hazbin Hotel? Sí, sé que no es mi forma convencional de empezar un video, pero ¿jamás te hiciste la pregunta de cómo llegamos a este momento? Seas un boomer quejándote de las cochinadas que ven las juventudes de hoy en día, un super fanático de los Skibidi Toilets y la Pomni, probablemente te parezca curioso cómo la animación ha ido cambiando con el paso de los años. Distintas tendencias, distintos momentos en la historia, pero todos tienen una razón y un porqué dentro de su contexto. Nosotros ahora vivimos uno más complicado. Algunas producciones son más salvajes que otras, con más o menos libertad, mejores o peores condiciones de trabajo, pero aún con todo, esto responde a una razón. Mucho de esto es consecuencia de decisiones tomadas años atrás, y que sin ellas, lo más probable es que no hubieras disfrutado de tus series favoritas de hace 10, 20 o incluso 30 años, incluidas las actuales, claro está. De hecho, hubo un punto tan bajo que por muchos años perjudicó la percepción de la industria y de quienes trabajaban en ella, creando estigmas que perduran hasta el día de hoy. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Qué fue lo que provocó esa serie de consecuencias? ¿Cómo fue que nos salvamos del peor destino posible? Pues, querido espectador, quédate para descubrirlo. Esta es la historia de la era oscura de la animación. Hablemos un poco de los orígenes de la animación. Las primeras obras animadas que vio el mundo salieron entre 1900 y 1910 respectivamente. Muchas de estas eran producciones con nula pretensión, vistas como una novedad tecnológica gracias a la reciente aparición del cine unos años atrás. Y como todo medio, se necesitó de un pionero para que fuera la base de todos los demás que siguieron. Ese pionero fue el legendario Winsor McCay. Su persona lleva un montón de cosas consigo, puesto que aparte de ser el primer gran animador de todos, también es recordado por ser uno de los mayores ilustradores de la historia de Estados Unidos. Su amor por el arte y su gran imaginación fueron la causa de su repentino interés en la animación. Sentía muchísima curiosidad de ese medio tan nuevo y con tanto potencial. Simplemente, la idea de ver sus dibujos en movimiento era algo que lo emocionaba por completo. Para que se hagan una idea de su grandeza, el terreno sobre el que McCay estaba construyendo estaba tan baldío que directamente fue el primer animador en hacer proyectos cuadro por cuadro a gran escala. No descarto la posibilidad de que algunos otros lo hayan hecho antes, pero ciertamente el primero en hacerlo de una forma tan divertida, expresiva y al ojo público fue aquel talentoso artista que solo quería ver sus alocados trazos cobrar vida. Obviamente algo así no pasaría desapercibido. Más personas quedarían enamoradas de la animación como medio de expresión, y no tardaron en inspirarse de gran manera en el maestro McCay. Estos nuevos animadores comenzarían a recrear lo que se hacía en el cine de la época, o directamente adaptar tiras cómicas de personajes populares, para luego ver los primeros referentes originales de la animación. Un ejemplo es Félix el Gato, quien se convertiría en la mayor estrella de los cortometrajes animados de la época muda, y a su vez, siendo el que acabaría imponiendo muchas de las reglas para animales antropomorfos que conocemos hoy en día. Cuerpos pequeños, cabezas grandes, y una figura conformada mayormente por círculos para asemejarse a la figura de un bebé, generando cierta ternura de solo verlo. Además de gozar de una gran expresividad inspirada en Chaplin. Para reforzar este minimalismo y también por las limitaciones tecnológicas de la época, Félix solo tendría dos colores, siendo el blanco y el negro, haciéndolo increíblemente sencillo de dibujar. Esto le permitió trascender de su medio original, pudiendo estar en tiras cómicas, globos gigantes en desfiles, y siendo el primer personaje animado en estar presente en mercancía. Guarden esto, porque será importante para más tarde. Otto Mesmer y Pat Sullivan no lo sabían, pero su creación sería la que terminaría de marcar a la animación por completo. Hay muchos nombres que le da la gente, pero para describir el inicio de esta etapa le diremos la era del muñeco de goma. La animación finalmente había dejado de ser una curiosidad experimental a ser un medio completamente nuevo, aunque derivativo del cine mudo de aquella época. Toda esta revolución inspiró a un joven Walt Disney y a su compañero Iwerks a crear su propia empresa de animación. Tras un fallido primer intento, la Disney Brothers Cartoon Studio, o como posteriormente se renombraría, Walt Disney Productions, sería una realidad. La primera experiencia de Walt con su primer estudio fue desastrosa, pero aplicó mucho de lo que aprendió en sus nuevos cortometrajes. En 1927, Disney se unió a la tendencia ya mencionada, todo con la creación de Oswald, el conejo de la suerte. Pensado por él, pero diseñado por Iwerks, Oswald tenía todo lo necesario para triunfar como personaje animado, un carisma único, un diseño semejante al de Félix pero lo suficientemente distinto para destacar por sí mismo, y cortometrajes con mucha personalidad. Bueno, al menos así fue hasta el año siguiente. Verán, el primer estudio de Disney quebró en gran parte por los problemas de distribución que hubo en medio. No tenían la infraestructura ni la experiencia requerida para llevar sus cortos a las masas. Intentando que no se repita la misma tragedia,
Disney y Universal acordaron trabajar juntos para darle una buena distribución a los cortos de Oswald, con la condición de que los derechos serían propiedad total de Universal Studios, dándole a Disney la seguridad total para hacer animación de calidad sin preocuparse de los costos. Deben imaginarse el baldazo de agua fría que fue para la empresa su separación de Universal en 1928. Esto luego de múltiples peleas entre ambos bandos. Dicho divorcio acabó por dejar abandonado a Oswald, así como dejó a Disney sin un personaje estrella. Aún así, esto no fue suficiente para detener la ambición de Walt. Mientras trabajó con Universal, este se aseguró de estudiar cada detalle sobre marketing, negocios y distribución. Puede que ya no tuviera su personaje estrella, pero tenía los conocimientos más importantes en el juego, y estaba dispuesto a seguir adelante a toda costa. En un viaje mientras Walt divagaba, decidió hacer unos bocetos para no aburrirse por completo. Exploraba diseños al azar, hasta que hizo un boceto de un pequeño ratón, el cual, tras darle muchas vueltas, decidió estilizarlo un poco más para hacerlo más parecido a Oswald, y ahí lo vio, su nuevo gran personaje, el nuevo Oswald, el personaje que cambiaría todo para Walt Disney Productions, al que decidió llamar Mortimer Mouse. Bueno, al menos eso iba a ser hasta que su esposa le hizo ver lo horrible de esa idea. Mickey Mouse debutó en Plain Crazy de 1928, pero el corto que finalmente lo terminó de consolidar es el ya clásico y quemado Steamboat Willie, siendo el primer cortometraje con sonido sincronizado. Jactándose de ello al inicio del corto, Steamboat Willie formalizó la industria a un nivel casi a la par del cine. Ya no era simplemente querer imitar a Chaplin utilizando dibujos, se había convertido en una industria poderosa que logró integrarse en la cultura. La era de oro de la animación había comenzado con el pie fuerte. Más estudios aparecieron intentando imitar el estilo Disney. Fleischer llegó apegándose a las tendencias del cine y parodiando ciertos tropos de la época, y ya podíamos ver cómo se propagaba el fenómeno del ratón Miguelito, estando en relojes, tazas y cualquier tipo de mercancía imaginable. Mickey se había tragado vivo la figura del gato Félix, y Disney estaba manejando una calidad y presupuestos que pocos podían permitirse, y ante la dificultad, el ingenio de los dos hermanos Warner dio luz al innovador concepto de... ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Cómo que estos no son los hermanos Warner? ¿Estos son los hermanos Warner? ¿Y cómo es que todavía faltan 47 minutos de video? Esto va a ser eterno. Bueno, creo que lo mejor es que avancemos un poco más rápido. Entidades como Warner Bros. Cartoons, al encontrarse con la problemática de hacerle frente al gigante de Disney, decidieron simplemente llevar el concepto de animación barata a otro nivel, hacer los movimientos más rápidos que Fleischer para verse más fluidos, animar varias escenas con muchos cuadros y crear personajes perfectamente simétricos para que sea más fácil reutilizar las escenas, y hacer trucos como voltear a los personajes para que apunten a otra dirección, creando el concepto de ciclos de animación, que básicamente consiste en la idea de dibujar un grupo de cuadros que se irá repitiendo una y otra vez para dar la ilusión de un movimiento continuo. Era necesario seguir introduciendo estas técnicas, sobre todo si querían seguir haciendo trabajos de calidad y sin llegar a la quiebra. Fleischer, por el otro lado, y aprovechando que ya tenía más experiencia que la Casa del Ratón, intentarían competir con Disney utilizando un estilo más único, siendo también pioneros en técnicas como la rotoscopia o en agregar sonido y sinfonías a sus animaciones, impulsando a la vieja confiable de adaptar tiras cómicas al formato animado, teniendo de máximo referente a Popeye el Marino, quien sería el personaje que más le haría frente a Mickey durante esos años. Fleischer y Disney, los dos máximos exponentes del estilo de muñecos de goma que caracterizó a esa época. Personajes alocados, con un sentido de elasticidad y resistencia que haría virtualmente imposible dañarlos o matarlos, y que además podría ser aprovechado para más movimientos que desafíen la anatomía conocida, todo para enfatizar en momentos cómicos. Eran tiempos muy interesantes, porque incluso quienes no podían seguir el ritmo de la misma forma que Disney y Fleischer, aún así tenían ciertas chances de resaltar, pero siempre yendo por la misma corriente establecida por el cine de la época. Bosco, El Perro Bimbo, Foxy el Zorro, Coco el Payaso. La animación verdaderamente estaba pasando por un buen momento. O al menos eso diría si solo viéramos esto con nostalgia. Sí, la era muñeco de goma es señalada por muchos, pero no olvidemos el contexto en el que nos estamos situando. Estamos hablando del periodo 1929 a 1934. ¿Tienen una idea de lo que estaba pasando en el mundo mientras la animación comenzaba su era dorada? Durante ese periodo, en el mundo ocurrió un suceso un tanto... bueno, muy poco conocido, quizás no le suene. Digamos que se llama la Gran Depresión, algo así. Hubo una caída drástica del mercado mundial, y para no hacerla más larga, la tasa de desempleo era tan alta en ese momento que se empezó a poner en práctica el crear sindicatos para la protección de los derechos de los trabajadores. Y en el arte no sería distinto. Varios sindicatos se fueron creando, y fueron cobrando cada vez más popularidad en el entretenimiento. Todo porque, bueno, estaban destinados a proteger los derechos de los artistas. O tenían esa intención. Judy Garland, encontrada muerta.
Mejores tarifas salariales que aplicaran para todos, menos explotación laboral e igualdad de condiciones fueron algo de lo que se exigió en las distintas huelgas para obtener mejoras laborales que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Y esto no pasaría por alto para la animación, puesto que ignorando el obvio ambiente laboral deplorable generalizado, también ocurrió una situación que empezó a incomodar a varios, y es que, si ves los títulos de muchos cartoons de la época, verás que usaban la misma plantilla, el nombre del estudio, la distribuidora, la caricatura y el título del corto. Veamos el caso del personaje más popular de aquella época, Mickey Mouse, en donde la única persona acreditada en grande es Walt Disney, y eso porque su nombre es a su vez el nombre del estudio. Así que cada vez que vieras el corto no pensarías, wow, es una caricatura de Walt Disney Studios, pensando en el conjunto de trabajadores que conforman la empresa, sino que pensarías, es una caricatura hecha por Walt Disney, la persona, no el estudio ni el conjunto de artistas. Esto frustró a varias personas. Ya no solo era trabajar durante horas para cumplir los delirios provenientes de la ambición de Walt Disney, sino que ahora tampoco recibían el reconocimiento por su trabajo. Hubo varias protestas por este cúmulo de cosas, pero la situación empeoró internamente luego de que Disney comenzó a hacer películas. Ya en ese momento el concepto de película de animación era muy ambicioso, porque si bien Argentina ya había presentado la primera película de animación como tal, no utilizaba técnicas de cuadro por cuadro como se hacía en el resto del mundo. El éxito de Blancanieves ayudó a calmar un poco las aguas del martirio que fue su producción, pero el posterior fracaso de Pinocho y el más fuerte de todos, el de Fantasía, finalmente estallaría con una crisis interna dentro del sector de la animación. Empezaron a despedir empleados por las dificultades económicas, y justo en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, por lo que sí, la situación para todos los empleados de la empresa era horrible. Los salarios eran pésimos, no había contratos y la empresa tampoco tenía interés en asumir algún tipo de responsabilidad. Y para hacerlo peor, Disney todavía quería seguir adelante con sus ambiciones a largo plazo, con 2 películas por año y resolviendo el tema de los gastos con pequeños proyectos. La situación no era sostenible, y los animadores decidieron pronunciarse mediante una huelga. Tras reclutar a muchas personas, sabotear la producción de Dumbo y que Walt Disney casi se entre a golpes con uno de sus empleados, se consiguió una paz entre el mismo Disney y los animadores dentro de la empresa. Todo con cierta intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos, quienes también tenían sus intereses en que esta situación se resolviera, porque, necesitaban que en Disney les hicieran unos trabajos, que produjeran cortometrajes satíricos sobre lo que se vivía en el mundo. Esto servía por completo a los intereses del tío Sam, ya que aparte de hacer propaganda, podían venderse a todo el público y podían aprovechar el largo alcance para ridiculizar a los enemigos extranjeros completamente, llenando a la población de un sentimiento de patriotismo. Pero, una vez terminada la guerra, las cosas no cambiaron. Mucha gente estaba exhausta de esta lucha y la crisis en otros estudios no ayudaba. Fleischer se enfrentó a una crisis por intentar llegar a los presupuestos de Disney sin recibir ganancias que lo hicieran rentable. Y Warner estaba siendo Warner, ellos entran en crisis cada 5 años. Muchos decidieron marcharse, alegando a su vez que Disney mantenía estancado todo lo que se podía y no se podía hacer en el medio, e insistiendo con que había mucho más potencial inexplorado, cosas que iban más allá de las películas adaptando cuentos de hadas y las aventuras del ratón Miguelito. Necesitaban salir de las limitaciones creativas. Curiosamente, trabajar para el gobierno haciendo cortometrajes de la guerra fue hasta cierto punto lo mejor que les pudo haber pasado, puesto que les abrió los ojos respecto a la diferencia que les hacía el no tener al señor Disney mirando por encima de tu hombro y siendo extremadamente estricto con apegarse a su visión. Les mostró un plano más errático, salvaje, agresivo, más adulto y consciente del mundo en el que se vivía, fuera de las fantasías animadas de animales antropomórficos que Disney promovió. Eso simplemente era lo que se conocía como libertad, cosa que Steven Bochco, uno de los principales animadores de La Casa del Ratón, siempre anheló en su vida. No tardó en comunicar las ideas a sus compañeros, quienes coincidieron rápidamente con su punto de vista. Esto representó la creación de una de las entidades más importantes para la industria de la animación, una agrupación de artistas cuyos ideales se mantuvieron firmes y que cambiaron la forma de hacer las cosas por completo, creando la Industrial Film and Poster Service, posteriormente renombrada como United Productions of America, o UPA. Decir que United Productions of America es importante es decir poco. Representó la mayor revolución artística en la historia de la animación, gracias al ser una alternativa de las prácticas establecidas en la industria, siendo experimentales en todo sentido. Técnicas de animación, estilo de dirección y narrativa, y una nueva corriente de diseño que inspiró la forma de hacer animación hasta el día de hoy. A este punto el juego ya se había cerrado. Los demás contendientes de La Casa del Ratón eran variaciones del mainstream y lo que ya se había hecho. UPA era la completa antítesis de Disney en ese momento, algo
algunos trabajos para el gobierno estadounidense, cortos más adultos, y plantear la ideología de que no necesariamente para producir animación de calidad había que tener presupuestos gigantescos y una producción enorme para sobresalir. UPA estableció una filosofía completamente minimalista, diseños simples, con mayor lógica geométrica detrás, pero manteniendo las cualidades más relevantes de cada personaje sobresaliendo en ellos, utilizando colores planos y valiéndose de fondos que, si bien no se veían muy elaborados, generaban un contraste lo suficientemente dinámico en color y en siluetas. Querían aprovechar todo lo que la animación podía hacer, límites imposibles para cualquier otro medio como el live action, pero sin tener que recurrir a tener algún animal cantando o bailando en la pantalla. Aunque eso no es del todo cierto. Verán, para la distribución contarían con un trato de la mano de Columbia Pictures. Recordemos que si bien el estudio se encarga de elaborar los cortos, la distribución es un juego completamente diferente. El acuerdo con Columbia obviamente requería de que UPA hiciera cortometrajes animados chistosos, es decir, hacer cortometrajes semejantes a los del mainstream, siendo básicamente Looney Tunes de bajo presupuesto. Pero esto solo abriría las puertas para más colaboraciones a futuro, ya que luego del éxito de sus cortometrajes más comerciales, Columbia le dio la carta blanca a UPA para que experimentaran con lo que quisieran. Ok, tenían el visto bueno de Columbia para sacar cualquier cosa, pero necesitaban cuidar el presupuesto. La corriente de diseño y dirección minimalista estaba bien, pero no era suficiente para sobresalir y poder mantener el ritmo de su producción experimental que tanto deseaban, razón por la que ellos, de manera ingeniosa y manipulando esa simpleza fantástica que los caracterizaba, decidieron apostar por la animación limitada. Su filosofía fue completamente alienígena para lo que se entendía en aquel momento. Sus historias se contaban de una forma en la que no se había visto antes. Jugaban con el color, las líneas, deformaban lo que tenía forma y lo que no tenía forma cobraba sentido de repente. Era creativo, divertido y disfrutable para todo el mundo, y siendo de alguna forma mucho más barato de producir, animando de base a 12 cuadros por segundo, o incluso ni siquiera utilizando 12. Esto dejó en claro una cosa: no necesitas 24 fotogramas por segundo para dar una buena animación, no necesitas 1001 colores para dar texturas, y no necesitas seguir las tendencias al pie de la letra para destacar. Y como mencioné, este estilo fue dominante hasta hace poco. El animar esa cantidad de cuadros, diseños más simples con líneas gruesas, y una geometría en los diseños mayor a la de Mickey o la de Félix el Gato. El estilo UPA fue un cambio radical pero necesario en el medio. Claro que hubo muchas críticas al respecto, pero era innegable el carisma que tenía su visión de este arte y las posibilidades que estaban abarcando. Y como dice el dicho, si no puedes contra ellos, únete. De un momento a otro tenías a todos estos estudios haciendo animación estilizada a lo UPA, desde Fleischer hasta la misma Disney. La mayoría presenció como poco a poco los gigantes intentaban imitar esa forma de hacer arte, forma que irónicamente nació por desprecio a esos mismos gigantes. E incluso si no seguían la ruta de UPA, franquicias como los Looney Tunes no se iban a quedar fuera de trabajar con animación limitada, siendo que leyendas de la franquicia de la talla de Chuck Jones llegaron a aplicar sus propias formas de abaratar costes sin perder la calidad o el cuidado a cada cortometraje, siendo pionero en el uso de los smears. Todo esto son las bases de cómo se hace animación hoy en día. Probablemente, y sin darte cuenta, muchos de tus shows favoritos poseen este estilo. Hayas crecido en los 90 o en los 2000, hay más chances de que relaciones estas características a algún show popular de Cartoon Network, Nickelodeon o incluso la misma Disney durante un tiempo después, o ya en casos extremos trascendiendo hasta el anime. Todo esto es lindo, pero obviamente debe haber un punto de inflexión. Esta revolución ocurrió en un momento crucial no solo para la animación, sino que también para todos los medios audiovisuales existentes. Lo que cambió el programa de esta historia fue el auge de esto. Sí, la televisión como siempre metiéndose de por medio. ¿Y cómo no? Si literalmente se tragó viva a toda la industria del entretenimiento. A ver, con la llegada de un medio que pudiera transmitir su contenido directamente hasta una pantalla en nuestro hogar, es evidente que había muchos cambios, y con sus obvias regulaciones. Pero la comodidad y practicidad de tener una especie de sala de cine en casa era demasiada. El simple hecho de ver una enorme variedad de contenidos en distintas señales y a distintas horas del día era maravilloso. Tomó lo mejor de la radio y lo mejor del cine para llevarlo a los hogares de millones de personas. La gente podía ver películas, cortometrajes, programas de noticias, de deportes o incluso contenido creado especialmente para la televisión. Películas originales en formato televisivo, programas de concursos y obviamente animación dedicada exclusivamente a la pantalla chica. La animación siempre estuvo presente en la mente de quienes estaban al mando de este nuevo medio. Es más, y como dato curioso, los primeros testeos hechos para la transmisión en televisión fueron creados utilizando la imagen desenfocada de un muñeco de Félix el Gato.
Obviamente la modalidad de trabajo de muchos estudios de la época era muy distinta a la que operaban en muchas productoras dirigidas al campo de la televisión. Los presupuestos no eran para nada iguales y lo que duraba un programa en la caja idiota era súper dispar a lo que podía ser un cortometraje dirigido a los cines. Aún así, hubo experimentos en los 50s, pequeños shows integrados a programas de variedades de la época, retransmisiones de lo que se hacía en cines e intentos de crear cortos originales en formato teatral para la televisión. Algunos buenos, otros terribles, pero fueron pilares relevantes para lo que se convertiría el medio. Entonces, tenemos estos dos elementos de relevancia. Por un lado, está una revolución en el cine animado, con técnicas novedosas y una etapa experimental que cambió las reglas del juego, abaratando costos y a su vez creando una nueva corriente artística. Y por el otro, tenemos este medio abierto entre comillas que amenaza con tomar parte del reinado del cine, crear una nueva industria dedicada únicamente al entretenimiento en menor escala y que tiene el potencial de ser una máquina comercial incluso mayor comparada a la de cualquier otro medio de comunicación existente para ese momento. Estas dos no pudieron encontrarse en un momento más oportuno. Las dos apelaban a la practicidad en cuanto a producción, y esa aura anti-Disney de UPA todavía se sentía fresca para el momento en donde esto se estaba dando. Y es que hasta en cosas más superficiales estaba claro. Si veías algún cartoon de la época dorada en televisión comparado a cualquier cosa de la escuela de UPA, podías darte cuenta de que los segundos se reproducen mejor en transmisiones analógicas de antaño, debido a que su simpleza los ayuda a estar menos sujetos a la distorsión, además de haber menor pérdida de detalle. Y lo que finalmente le abrió las puertas a la animación para integrarse a la televisión fue la llegada de este simple concepto: el Saturday Morning Cartoon, también conocido como caricaturas del sábado por la mañana, nombre que surgió gracias a la gran diversidad de shows infantiles transmitidos los sábados al empezar el día, idea que surgió por una cuestión de analizar el mercado. Verán, durante la semana, los niños van a la escuela y deben ir a acostarse temprano, por lo que no tienen mucho tiempo de consumir televisión de lunes a viernes, mientras que los sábados, al ser su día libre, tendrían toda la mañana para ver sus caricaturas favoritas, razón por la cual aprovecharon ese horario para transmitir cualquier cantidad de shows para los más pequeños. Y aquí quiero hacer un inciso: la animación no era necesariamente algo exclusivamente de niños. De hecho, muchos cortos de la época contenían su buena dosis de humor y contenido fuerte. Más bien era un medio respetado al lado del cine y la radio, pero la tendencia de empezar a transmitir este contenido en un horario estrictamente infantil, además de lo obviamente llamativo que van a ser unos dibujos alegres a los ojos de un niño, no ayudaron mucho al sesgo cultural que se creó a lo largo del tiempo y que solo logró establecerse aún más en ese instante. El mundo definitivamente cambiaba, y todos trataron de sumarse al barco. Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM, y Warner se terminaban de caer a pedazos, y Disney trataba de seguir financiando películas, además de incursionar en el mercado de la televisión con su programa de variedades conocido como Disneyland. Sin embargo, hubo dos personas que sacaron más provecho de toda esta historia, dos socios que probablemente te suenen, y... sin tanto misticismo, estamos hablando de William Hanna y Joseph Barbera. ¿Qué? ¿Creías que Hanna-Barbera era el nombre de una sola persona? Pues, lamento que te enteraras así. ¿Entonces estos sí son como los hermanos Warner? Esta dupla de socios es probablemente una de las más talentosas de la historia, teniendo su origen en este medio tras trabajar en MGM durante muchísimos años, y siendo los creadores de otro dúo icónico de los 40s. William y Joseph ya habían conseguido un alto cargo en el estudio de animación de MGM, por lo que el cierre debido a las diversas crisis económicas que afrontó el estudio fue un gran golpe para ellos. Ya unos años antes habían creado su pequeña productora, y la desaparición de MGM en este plano solo fue una razón más para seguir adelante y tratar de tomar una parte del mercado. Tras un rebranding y contratar a varios empleados, Hanna-Barbera estaba lista para competir en el mercado de la animación. Bastante inspirados en el estilo de UPA, lanzaron sus primeros shows, The Rough and Ready Show y el más importante, el show de Huckleberry Hound, un programa de segmentos que terminaría de familiarizar al público con el nombre de Hanna-Barbera y le dio un puesto legítimo al concepto de animación producida para televisión. La cosa es, ¿cómo lo lograron? Hacer animación para televisión no era fácil, tan solo vean los anteriores experimentos televisivos. Utilizaban una animación muy plana y hasta terrible como el caso del infame Synchrobox, o a juro debían ser segmentos muy cortos en otros programas de variedades super lucrativos. En otros casos, al ser programas 100% dedicados a la animación, terminaban siendo un fracaso, tal como le sucedió a UPA cuando intentaron hacer televisión. Y bueno, pasaron dos cosas. La primera fue una asociación con Columbia Pictures, al igual que UPA, y la segunda es que William y Joseph habían descifrado una fórmula para que mantuviera el encanto visual de los diseños a lo UPA, además de abaratar más los costos en la animación, que encima mantuviera entretenidos a los espectadores viendo el programa. Es ahí cuando Hanna-Barbera utilizó los planteamientos de animación limitada de UPA y los llevó hasta la enésima potencia.
Ellos apostaron por diseños de personajes carismáticos, simplistas, llenos de color y con un trazo grueso al estilo de UPA, pero dándoles un toque personal mucho más estilizado y característico, haciendo mucho énfasis en la silueta de cada personaje. Un estilo que no solo fuera una copia de aquel estudio experimental que ya se encontraba en desgracia, sino que fuera su propia variante que la gente pudiera reconocer como el estilo Hanna-Barbera. Y complementado a los diseños más simples, necesitaban que cada movimiento del personaje fuera menos complicado. Una de las técnicas que utilizaron y que además viene de los tiempos de los primeros cortometrajes de Warner Bros. Fueron los ciclos de animación, las secuencias dibujadas cuadro por cuadro diseñadas especialmente para repetirse una y otra vez en un bucle. Esto ayudaba a alargar escenas y a no tener que animar todas las veces que un personaje hablara, sino que fácilmente podrían volver a utilizar las caras hablando que ya habían hecho con anterioridad. Pero los ciclos no solo se aplicarían a movimientos de la cabeza. La segunda cosa que hicieron fue aplicar esta técnica a distintas partes del cuerpo. Podían animar los brazos por separado o hacer pequeños movimientos que dieran variedad a las expresiones mientras el resto del cuerpo aún se mantenía estático durante toda la escena. ¿Desplazamientos? Solo dibuja las piernas del personaje moviéndose mientras el fondo se repite una y otra vez en un ciclo sin fin. ¿Planos frontales y complicados? Olvídate de eso, no hay presupuesto. Los personajes deben mantenerse en un mismo ángulo casi todo el tiempo. Así no solo será más fácil apegarse al modelo de diseño, sino que a su vez deja todo en bandeja de plata para aprovechar los ciclos ya animados. Los zooms, sin embargo, serían un gran aliado. Evitan la fatiga visual al no estar viendo el mismo plano todo el tiempo, y también ayudaban a evitar escenas complicadas de acción. Por ejemplo, si un personaje peleaba o tenía un accidente con algo, simplemente se podía hacer zoom a la reacción de uno de los personajes al lado o a todo un grupo, mientras se escuchaban las voces y sonidos de lo que pasaba, todo con la acción fuera de cámara. Sí, esto suena como lo más chapucero del mundo. Y lo era. De hecho, muchos de estos shows son vistos por bastantes personas como una aberración técnica antes que ser una forma ingeniosa de evadir los gastos enormes que puede representar hacer animación. Pero entonces, ¿cómo hacían para mantener entretenido al público? En lo visual ya sabemos que era tacañería en su máximo esplendor, pero algo debían tener. Bueno, parece que la respuesta no está a simple vista. Hanna-Barbera no destinó sus recursos a hacer la animación más vistosa fuera de su increíble diseño de personajes y escenarios, pero pondrían todo su esfuerzo en una cosa: el guión. Whedon y Joseph habían perdido todos los megapresupuestos de cine por los que se hicieron conocidos, y si podían hacer algo era tratar de compensar con un buen guión. Situaciones entretenidas, personajes carismáticos, ese sentimiento familiar que acompañara cada programa producido por la Dupla Maravilla, monólogos ingeniosos, personajes con características positivas y negativas que se harían notar siempre, y una bondad alrededor sería suficiente para enamorar al público más joven, que realmente no le prestaba atención a esos recortes visuales hechos para entregar cada episodio. Aunque los escépticos no tardaron en aterrizar. Muchos animadores de renombre despreciaron públicamente el trabajo de Hanna-Barbera, argumentando que lo que hacían no podía ser considerado animación real por las características técnicas o, en casos más extremos, llegando a acusarla de ser solo una especie de radio ilustrada para niños. Pero poco importante la recepción tan positiva de sus creaciones. El éxito de estas mañas, por llamarlas de alguna forma, se consagró cuando finalmente el show de Huckleberry Hound ganó el primer Emmy destinado a un show animado en toda la historia. Whedon y Joseph lo habían conseguido. No solo lograron hacer animación televisiva exitosa bajo costo y salvando el trabajo de muchas personas dentro de la industria, sino que a su vez habían recibido reconocimiento profesional por parte de gremios calificados. Los tiempos volvieron a cambiar en los 60s. Hanna-Barbera se hizo con el mercado completo de la animación televisiva, mientras que otros estudios trataron de imitar la idea de hacer animación barata sin el mismo éxito. Solo quedaron dos gigantes de la era de oro. Uno de ellos fue Warner con los Looney Tunes, quienes estaban en su mejor momento, y La Casa del Ratón, quien en esa década sufrió el golpe de la muerte de su más grande símbolo, Walt Disney. Todo esto tras una dura batalla contra el cáncer. Hanna-Barbera siguió sacando una ola de programas exitosos bajo el formato de sitcom animadas, como lo son el caso de Los Picapiedras o Los Supersónicos. Esto no significa que no hubo competencia, porque en 1962 nació el mayor adversario que Hanna-Barbera tuvo en todo ese periodo, siendo la llegada de Filmation una amenaza que nuevamente cambiaría el juego. Filmation no se especializaba precisamente en hacer animaciones en tono de sitcom. Claro, hicieron una que otra en sus inicios, pero realmente no se destacaron por eso. Eso sí, utilizaron muchas de las técnicas de Hanna-Barbera, pero con el giro de tratarlas en un formato completamente diferente, siendo que Filmation se especializaría en los shows de acción, utilizando diseños mucho más realistas. Algo contradictorio, considerando que las técnicas de Hanna-Barbera justamente evitaban hacer escenas de acción. Y sí, ante esto se presentaron un montón de problemas. Fuera de animar a personajes más realistas con diseños semejantes a algún cómic de la época, tenían el problema de que no tenían casi presupuesto. En Filmation eran todavía más pobres que Hanna-Barbera.
todo por ser una productora recién llegada al juego, por lo que decidieron ir por el único camino viable: abaratar todo aún más. Ellos reutilizaban escenas ya hechas, debían tener de 3 a 5 animaciones default para cada capítulo, y aprovecharon los movimientos de cámara a los fondos para mostrar algo de movimiento, en compensación por la falta de escenas animadas. Ya saben, esos zooms y paneos largos a todos los escenarios. Seguramente creerías que un estilo así ya era el límite del descaro. Nadie podría sentarse a ver algo como eso, mucho menos volverse fan de un producto de tan mala calidad. Más aún cuando Filmation, a diferencia de Hanna-Barbera, no poseía los guiones inteligentes que contrarrestaban el pobre apartado técnico, reutilizando la misma fórmula de villano de la semana en cada episodio. Pero no, funcionó muy bien. De hecho, a mediados de los 60s e iniciando los 70s se convirtió en el formato dominante de la animación. Su mayor éxito provino de propiedades licenciadas, tales como Star Trek, personajes de DC como Batman o Superman, o adaptando otro tipo de historietas tales como la de la editorial Archie Comics. Eran terribles en absolutamente todo lo que hacían, pero tenían un sello característico que le otorgaba ese encanto, supongo. Esa diferenciación tan grande del estilo Hanna-Barbera, quienes en los 70s estaban apenas tratando de ponerse al día. Ellos quisieron sumarse a la ola de shows de acción con franquicias populares de cómics, o incluso crearon los propios, como fue el caso de Birdman, El Fantasma del Espacio y Jonny Quest. Esto no fue suficiente, porque al mismo tiempo, Filmation fortaleció sus shows fuera de la parrilla de acción lanzando programas familiares como lo fueron el show del Gordo Alberto. Hanna-Barbera simplemente no estaba dando la talla. Tenían muy pocas ganancias totales y apenas podían terminar de cubrir la producción de nuevos shows, por lo que comenzaron a reciclar sus series ya populares con pequeños cambios para tratar de venderlos de nuevo, una estrategia mayormente conocida como cantidad sobre calidad, porque claramente el mundo necesitaba más copias de Moby Dick y Mike Thor el Poderoso. Scooby-Doo, que había sido un éxito en las juventudes de los 70s, pasó por cualquier cantidad de series hechas para exprimir más a la vaca lechera que representaba. Comenzaron a hacer lo que comúnmente se conoce como saltar el tiburón, agregando cualquier cantidad de personajes nuevos para ver si podían rascar algo de rating. El concepto de animación para todo público finalmente había sido sepultado. Lo único que importaba era tratar de llegar al público infantil y monetizar mediante las pocas formas que poseían los estudios de animación, siguiendo estrictamente las tendencias y aplastando por completo el aspecto creativo y artístico. Se había creado un desbalance. Artistas talentosos de un día a otro se encontraban trabajando en shows como Jonny Quest, y realmente era un bajón comparado a como era todo 12 años. Solo hubo una voz fuera de lo común en la industria: el animador Ralph Bakshi, quien comenzó a trabajar en animación televisiva produciendo nuevas versiones de personajes de antaño. A su vez, Bakshi también trabajó en shows más comerciales de esa época, como la famosa serie de 1967 de Spider-Man, esa de los memes de Facebook por allá en 2011. El tipo claramente estaba exhausto de cómo se manejaba la animación. Él aceptaba sus trabajos mediocres para poder comer y llevar algo de plata a la casa, pero sentía cierta frustración desde un punto de vista artístico, puesto que sentía que nuevamente no se aprovechaba el potencial de la animación, tanto de un punto de vista narrativo ni mucho menos técnico. Bakshi buscó cualquier forma de financiar sus ideas, y durante esa época fue de los pocos que estuvieron lanzando animación experimental de alto presupuesto y con un tono adulto dirigido hacia los cines. Probablemente suena como algo pretencioso y... sí, quizás. Pero aún así el tipo era necesario. Su sentido de dirección y estética nos dieron varios de los filmes de drama y acción más innovadores de la época, queriendo demostrar que, así como los espectadores habían crecido, la animación también lo había hecho, y podía tener un propósito mucho más allá de... Almighty Gazoo, I'd like a big juicy Bronta burger. sí. Hey! Y claro, su figura también desató muchas polémicas, al ser, bueno, dibujitos sangrientos, repletos de sexo, drogas y degeneración, además de dejar muchos temas de reflexión social ante ciertos problemas que se vivían en esa década. Demostró su genio, fue una de las pocas voces independientes de esa época y se convirtió en un objeto tanto de admiración como de estudio de varios animadores que llegaron tiempo después. Pero a su vez se ganó el desprecio del sector más conservador y religioso de los medios anglosajones. Su sentido polémico era demasiado. Llegó incluso a enemistarse con grupos radicales a favor de los derechos afroamericanos por el morbo generado respecto al estreno de la película Coonskin. Y no es para menos, recordemos que son los 70s, uno de los peores años para Estados Unidos y el mundo en general. Guerras, escándalos, corrupción, crimen, la sociedad realmente estaba en un punto decadente, y el arte debía ser un reflejo directo de ello. Más en la animación, no había un entorno en donde eso pudiera ser desahogado, al menos no en Estados Unidos que, como ya sabemos, para bien o para mal, eran los mayores productores en esa época. En cambio, en televisión tenías... de esto. Gym set for Bam Bam. I'd like a new doll for Pebbles. We need some garden furniture. Simplemente no había plataforma para los animadores independientes, no si querías vivir de esto. Pero lo peor aún no llegaba. El medio ya tenía un estatus de bancarrota creativa tatuado en el pecho, pero después de todo lo que escucharon, todavía no llegamos a lo que verdaderamente mató la animación por completo:
los juguetes. Y para escalar aún más, el responsable de esto tiene nombre, y es ni más ni menos que... ¿Ronald Reagan? Déjenme contextualizar antes de que me desaparezcan, por favor. Como dije anteriormente, la animación no tenía muchas formas de capitalizar a su público. Existían sponsors y mercancía rodeando los shows, pero había muchas regulaciones alrededor que impedían que se explotara a los niños de forma tan extrema. Pero dos cosas cambiaron el panorama por completo. En el 77, cierta franquicia popular lanzó la primera entrega de su saga, una ópera espacial con muchos elementos nerds, pero que sin embargo logró ser lo suficientemente atractiva para el público y que arrasó completamente con su mercancía, creando a hordas de fans alrededor del mundo y generando millones de dólares en la venta de juguetes de sus tan llamativos personajes. Esa película capaz te suene, creo que era algo como... Star Wars, Una Nueva Esperanza. Y por el otro lado estaba Ronald Reagan. Pequeño perfil para que entienda mejor este punto. Reagan es uno de los presidentes más polarizantes en la historia en general. Es el mayor pilar que tiene el Partido Republicano en su historia moderna y por 2 mandatos fue el presidente que intentó, entre comillas, salvar de la debacle socioeconómica al país luego de todos los fracasos ocurridos en los 70s. Y lo digo entre comillas, porque probablemente esta persona sea uno de los peores presidentes que hubo en su historia. Él era un liberal de base, tirando un poco al anarcocapitalismo. Y para no hacerla larga, también porque probablemente muchos de ustedes no se banquen que esté hablando de historia estadounidense y economía en un video de dibujitos, su política iba a la completa desregularización por parte del Estado a la sociedad. En palabras simples, Reagan creía que la sociedad debía regirse por sí misma, que el Estado es la causa de todos los problemas latentes en cualquier nación, y que el mayor propósito por el que debían luchar era la libertad. God bless the USA. Independientemente de si están de acuerdo al escuchar eso o solamente piensan en ¡Al imperio yanqui! esto trajo consigo un montón de cambios en sus políticas que afectaron el mundo entero. La mayoría horribles. Les dejo una pequeña lista. Lo que nos importa de esto es que, al tener estas posturas, Reagan no tardó en cambiar muchas de las legislaciones dentro de la Comisión Federal de Comunicaciones, mejor conocida como FCC, siendo una de ellas, y la más importante para esto que estamos hablando, eliminar todas las regulaciones respecto a la televisión infantil y la comercialización con programas dirigidos especialmente a niños. Quiero que entiendan esto. Antes de 1981, tú no podías producir un show con el único propósito de vender juguetes. Había muchas restricciones para evitar que esto sucediera. Y ahora ya no solo es que no estaban presentes para impedir la capitalización en niños, sino que tenías una industria muriéndose de hambre por algo de plata. Y si llegabas a tener alguna duda de lo grande que era el mercado no aprovechado, estaba como demostración el fenómeno causado por Star Wars unos años antes. Y todo porque Reagan creía que el mercado debía regular lo que los niños debían ver. Habían abierto una caja de Pandora, y solo era cuestión de tiempo para que destrozara absolutamente todo a su alcance. Filmation no perdió tiempo. En ese momento establecieron un acuerdo con la manufacturera de juguetes más importante del mundo, Mattel. Todo para desarrollar un show que sirviera como medio publicitario a una nueva línea de figuras de acción. La intención de Mattel era clara, acabar por completo con el éxito que Star Wars estaba teniendo, y para ello necesitarían de algo fuerte. Luego de mucho estudio de mercado y diversas pruebas, nació la línea de juguetes de los Amos del Universo, y junto con esta, la serie de He-Man y los Amos del Universo aterrizaría en 1983. Utilizando aspectos de sci-fi, elementos bárbaros y llamando más a escritores talentosos para darle más profundidad a ese mundo, la serie cosechó un enorme éxito. El programa fue un lavado de cara total a la historia más oscura que tenía He-Man en sus cómics, además de tener un staff repleto de talento, con nombres que posteriormente se convertirían en grandes figuras para la ficción, tales como Paul Dini, J. Michael Straczynski, Bruce Timm y algunos otros infames como lo son John Kricfalusi. Sí, de ese mejor no hablamos. El show tendría sus toques de acción ligados a un mundo fantástico, con personajes poderosos y cálidos, haciendo énfasis en el conflicto recurrente a la toma de poder en ese universo. Si bien parecía que sus tramas son episódicas, los escritores trataron de crear un universo lo suficientemente amplio para no solo vender figuras, sino también para hacer una historia de verdad, al menos en lo posible. Recuerden que cada episodio estaba hecho a medida para comercializar figuras, con la idea de que cada uno se estrene al momento en el que los juguetes ya hayan llegado a las tiendas. Ya saben, de esas promociones muy descaradas. En el lado técnico, se intentó pujar mucho por secuencias bien animadas, utilizando las mismas técnicas baratas que utilizaba Filmation, pero a su vez teniendo momentos para destacar con técnicas más complejas y vistosas, como lo son la rotoscopia o ciertos efectos visuales poco comunes para la época. No olviden que ahora sí hay plata, y no cualquier plata, plata de juguetes. Y bueno, todos conocemos los estereotipos creados a partir de He-Man.
Series de personajes corpulentos, virtualmente perfectos, con un gran poder y con la cualidad de siempre salir victoriosos ante cualquier adversidad, sin ningún tipo de peligro real que afecte a los personajes de ese mundo o fuera motivo de la indignación de asociaciones de padres de familia, quienes tenían bajo una estricta vigilancia todo contenido producido para televisión, en especial los dirigidos para todo público. Eso era un gran miedo por parte de los productores. Piensen en esto, pasamos de un tiempo en donde solo habían sitcoms animadas donde no ocurría nada a tener estas producciones de presupuesto mayor, con más trasfondo y siendo definitivamente más violentas que el show de Pebbles y Bam Bam. Todo era muy problemático, las asociaciones de padres ya tenían demasiado control y estaban muy acostumbradas a ese entretenimiento soso pero seguro para los niños. Quedaban demasiadas dudas en el aire sobre su recepción ante una programación considerablemente subida de tono. La solución a esto fue algo que, aunque tonto en papel, sería verdaderamente ingenioso para salir de este embrollo en el que ya estaban metidos. Para demostrar el valor del show más allá de los elementos superficiales relacionados a su conflicto, se decidió implementar el elemento de las moralejas al final de cada capítulo. Podrías tener a He-Man hablando de acoso, dando consejos de salud, o dando consejos ante situaciones relacionadas a cualquier tipo de abuso. Realmente no importaba. Lo único importante es que se diera una moraleja al final de cada capítulo para cuidar lo suficiente la producción y que ninguna asociación termine mandando a la basura todo lo ya hecho. Pero la pregunta es, ¿cómo les fue? Bueno, de 1982 a 1984, Los Amos del Universo logró meterse al bolsillo cerca de $400 millones. Había sido un éxito comercial de todas las proporciones. He-Man se convirtió en un fenómeno cultural para toda la generación X, quienes admiraban por completo su persona y habían desarrollado la necesidad de coleccionar cada cosa referente al programa. Camisas, sábanas y juguetes de la franquicia sobraban. Los niños estaban locos por los diseños tan atractivos, la lucha constante por el poder y esa dosis de acción que, aunque mediocre, logró atrapar a los jóvenes espectadores de los años 80. Mattel logró su cometido, pero también lograron otra cosa: crear una fórmula lo suficientemente exitosa como para que otros pudieran intentar replicar la misma jugada. De un momento a otro tenías a muchas jugueteras intentando replicar lo mismo con sus propias franquicias de acción, cada una más exagerada que la otra. Conceptos que originalmente no estaban destinados a terminar como comerciales de juguetes acabaron cediendo ante la necesidad del mercado, y de repente no solo la programación de los fines de semana estaba repleta de series con ese estilo, sino que también la programación de las mañanas antes de ir a la escuela, la de las tardes e incluida las noches. Toda la semana se llenó de contenido de publicidad para juguetes, cada uno con menos cuidado e interés que el otro. Pero no todo era malo. Algunos mantuvieron el cuidado en sus obras, intentando darle sustancia a sus mundos con conceptos interesantes y cuidando la animación al contratar estudios extranjeros, principalmente japoneses, cuya influencia había tomado mucha fuerza hace unos años. Y sí, mientras acá la industria agonizaba, Japón estaba en su época dorada de producción y manufactura de todo tipo de productos. Autos, microprocesadores, electrodomésticos, y la animación no fue una excepción a la regla, siendo que la era de oro del anime fue un fenómeno que arrasaba poco a poco dentro y fuera del país del sol naciente. Las series de Osamu Tezuka como Astro Boy habían dominado a la perfección el estilo cartoon de la época clásica, y series como Mazinger Z o Gundam lograron perfeccionar ese estilo realista en la animación limitada que tanto Hanna-Barbera como Filmation intentaron ejecutar durante los 70s, dándole ese crunch que tanto les faltó. Esto representó otro cambio en la forma de hacer las cosas, puesto que ahora la animación no se producía en su totalidad dentro de estudios autóctonos, sino que parte importante de la animación como el guión, el storyboard y fotogramas clave se hacían en Estados Unidos, mientras que los frames intermedios o in-betweens se mandaban a producir en estudios de muy bajo costo en países de Asia, como sería el caso de productoras como Marvel Films con Toei Animation. Esta modalidad seguía la tendencia industrial que Estados Unidos adoptó en la era Reagan, expandiendo el mercado de diversas formas, pero también acabando con una parte del mercado nacional, y generando una dependencia importante de países extranjeros. Pueden ahora imaginar el disgusto de los animadores norteamericanos. No bastaba con que ahora lo único que se estaba produciendo eran estos programas mediocres sin alma, sino que ahora también gran parte del trabajo de animación estaba siendo realizado fuera del país. Súmale la llegada de varios animes a América, como el caso de Meteoro, quienes se veían hasta cierto punto como una amenaza para el mercado occidental. Esto claro a los ojos de varias personas y naciendo en parte de ciertos conceptos erróneos que surgieron de la Segunda Guerra Mundial. Para mediados de los 80s ya habían demasiados shows siguiendo esta línea, además de que cadenas grandes de televisión también empezaron a tener sus bloques de programación dedicados a transmitir estas series para niños. Marvel Animation también produjo shows de sus héroes más conocidos en este formato, y bajo el mandato de Margaret Loesch, una de las productoras de televisión más influyentes de la época, se unieron también en el proceso de crear programas para comercializar juguetes, siendo ellos quienes harían los shows más exitosos y lucrativos de este periodo. Todas las demografías debían verse incluidas en este modelo de negocios. Era un círculo vicioso para mantener sobreestimulados a los niños y mantenerlos comprando toda la mercancía posible. ¿Necesitaban llegar a las niñas? She-Ra apareció como la contraparte femenina de He-Man. ¿Querían algo menos agresivo y más lindo?
My Little Pony hacía su debut con una línea más reservada y varios especiales. Niños pequeños, los ositos cariñositos. Acción bélica, G.I. Joe. Público general, los pitufos. Todo debía ser cubierto. O eres un héroe cool de acción o un producto lindo para ser comercializado a los niños, con tendencias variantes de esto como los personajes bebés, del cual la Zona Cero tiene un muy buen video al respecto, los invito a verlo si no lo han hecho, o simplemente infantilizando personajes de propiedades ya conocidas como películas clase B. Posiblemente este haya sido el periodo más deprimente para ser un creador. Tan solo piensen lo que se debió sentir tener que trabajar en propiedades de otros para destruirlas de esa forma. Es como si yo llegara un día con intenciones de abarcar a todo tipo de público y simplemente hiciera... Yo soy Plus y soy muy paciente. Con mis amigos siempre voy al frente. Yo Calceto, su gran compañero. Este es el show de Plus y sus amigos. Definitivamente hubo un colapso total. Pero como siempre, no todo era oscuro. Vayamos un poco atrás y volvamos a ese momento puntual en donde hablé de cierta resistencia que hubo respecto a la animación acartonada de esa época. Ralph Bakshi, la leyenda que estaba haciendo animación adulta y experimental mientras la televisión se llenaba de lo que sea que Hanna-Barbera estuviera produciendo. Se había ganado el estatus de ser el bad boy de la animación, todo por sus polémicas películas, pero luego de estrenar su película Fire and Ice, decidió retirarse momentáneamente tras varios rechazos luego de presentar más ideas para animaciones. Durante un tiempo decidió enfocarse en la pintura, pero tras 4 años de mantenerse bajo perfil y hacer pequeños trabajos en donde obtuvo contactos, finalmente decidió salir del retiro en 1987. En ese momento coincidió con una reunión con la directora del bloque de programación por la mañana de CBS, quien estaba en busca de algún programa animado para rellenar la programación del canal. Bakshi se presentó a la reunión con muchas ideas planteadas junto a sus colegas, de las cuales todas fueron rechazadas. Judy Price, la directora de programación de CBS, le preguntó qué más tenía para proponer, a lo que Bakshi sin empujar le comentó que tenía los derechos de Super Ratón, una serie para la que él había trabajado a finales de los 50 en el extinto estudio de animación Terry Toons. Ella de inmediato aceptó la idea. El único problema era que Bakshi no tenía los derechos de Super Ratón. Para hacerla corta, Bakshi hizo su tarea de investigación, y en eso descubrió que CBS ya poseía todos los derechos de Super Ratón, junto con gran parte de la biblioteca de Terry Toons, por lo que sí, les vendió un show que ellos ya tenían. Las nuevas aventuras de Super Ratón vieron la luz. Fue una bocanada de aire fresco, utilizaba técnicas de animación limitada, pero poseía un guión llamativo y más ácido, siendo contrastante con el resto de cosas que se producían. Bakshi era un ferviente crítico de esa época dentro de la animación, declarando en múltiples ocasiones su disgusto ante la forma de producción y dejando en claro que su intención no era vender juguetes, sino darle otro tipo de entretenimiento de calidad a los más pequeños, y por qué no, en el proceso también a los grandes. Las nuevas aventuras de Super Ratón no fueron un éxito entre el público infantil, pero sí fueron un gancho para aquellos que querían ver algo diferente. Ayudaron a que cada vez más la gente fuera dándose cuenta del estado tan pobre de la industria del entretenimiento animado, y sus esfuerzos ayudaron a dar un inicio a lo que se conoció como la era del renacimiento de la animación. Disney, quien estaba pasando por un mal momento, tampoco se quedó fuera. En 1983 lanzaron un canal de suscripción con el propósito de adentrarse más en el sector televisivo, queriendo apuntar a un público más familiar. En ese momento Disney y su polémico presidente, Michael Eisner, trataban de hacer todo lo posible para salir de su era oscura, de la cual no habían podido salir desde los 60s, y una de las medidas tomadas para salvar el barco era incursionar en campos a los que no les habían dado tanta atención, como lo era la televisión. Necesitaban salir de ese enfoque tan cerrado y dedicado más al mercado teatral, puesto que no solo varias de sus últimas películas habían sido un fracaso comercial, sino que también sufrieron de varios golpes relacionados a su poca capacidad de adaptarse a la competencia. Su odisea comenzó haciendo programas de variedades como targas de personajes populares, creando películas originales y trayendo de regreso clásicos como lo son El maravilloso mundo de Disney, conocido anteriormente como Disneyland. Fue hasta poco después que empezaron a hacer sus pequeños experimentos animados, pero el que verdaderamente dio frutos fue un pequeño show creado justamente con la intención de diferenciarse. Disney pudo haber perdido su magia, pero no por ello perdió su calidad, y tenían que intentar regresar a sus orígenes sin arriesgar el pellejo de la compañía, pero también estando conscientes de que el mercado había cambiado por completo. Decidieron que quienes debían protagonizar este show no debían ser personajes tan comunes, razón por la que el cast se escogió alrededor de la figura del Pato Donald, en específico los personajes de sus cómics, como lo son sus sobrinos Hugo, Paco y Luis, así como lo son su tío Rico McPato. Es así que en 1986 nació DuckTales, el primero de muchos shows animados para todo público por parte de Disney, con una calidad espectacular para el momento, a las cuales se le unirían otras más para conformar el bloque de programación conocido como The Disney Afternoon. Pero no solo eso, para 1988 se estrenaría la que sin lugar a dudas fue la obra que terminó de salvar la animación, un proyecto de Disney que estuvo cocinándose durante años en los sectores más profundos dentro de la compañía, que sobrevivió a reinicios e intentos de cancelación por lo fuera de tono que era. Una película que sonaba tan absurda y tan grande que sí o sí debía funcionar y atraer la atención de los niños, adolescentes y adultos,
Un proyecto tan grande que requirió el apoyo de animadores históricos como lo son Richard Williams, productores legendarios como Steven Spielberg y directores de época como Robert Zemeckis, que llegó a un punto de reunir estudios rivales de animación con el fin de crear un proyecto único y verdaderamente grande que marcó toda una generación, que fue como una gran alianza de todos los gigantes caídos para intentar salvar el medio. Esa película fue ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Quisiera que me dieran las palabras para describir la grandeza de Roger Rabbit para la animación, pero directamente no tengo el tiempo para hablar de todo. Perfectamente podría dar para otro video enorme. Estos 3 elementos fueron las piezas que se unieron para rescatar a la animación de su caída total. Un ratón, un pato y un conejo fueron las principales caras necesarias para combatir la maquinaria enorme de las jugueteras dentro de la televisión mundial. Esas 3 obras crearon el efecto dominó que terminó dando inicio a la era del renacimiento animado. Super Ratón fue cancelada luego de una polémica con una asociación religiosa. DuckTales se mantuvo como el sello insignia de Disney en la televisión. Y Roger Rabbit, bueno, le devolvió el interés al público respecto a la animación de calidad, no solo desde un punto de vista técnico, sino narrativo, creando una trama donde lo viejo y lo nuevo conectaban de forma perfecta, donde los dibujos de antaño se veían involucrados en una sociedad sucia y oscura, sin perder sus tintes de personalidad. Una historia temporal que junta los elementos de una trama de detectives adulta junto con la personalidad enérgica de personajes coloridos, logrando hacer una animación disfrutable tanto para adultos como para niños. ¿Qué siguió después de eso? Bueno, Steven Spielberg invirtió en la animación luego de ver el éxito de Roger Rabbit, abriendo su propio estudio con material dirigido a los cines y posteriormente involucrándose en una nueva ola de shows producidos por Warner. Estos, a su vez, le dieron la oportunidad a talentosos artistas quienes venían de trabajar en comerciales animados de media hora, creando varios de los shows más importantes y significativos para la cultura. El boost de Roger Rabbit ayudó a Disney a finalmente renacer de sus cenizas, para posteriormente dar luz al éxito arrollador que fue La Sirenita. Hanna-Barbera comenzó a darle prioridad a las creaciones de artistas jóvenes, y obras de corte más maduro comenzaron a aparecer. Ya no eran solo experimentos raros, sino que eran productos bien aceptados y conocidos por la gente. Habían llegado tiempos mejores. Las personas finalmente habían dejado atrás las tácticas descaradas para vender juguetes. Regulaciones volvieron para proteger a los infantes y el modelo de negocios finalmente llegó a un límite en donde ya no era viable. Por todas estas cosas, la creatividad volvió a tomar gran parte del control de la industria. Y lo mejor es que el ingreso no cambió, porque si ofreces un buen producto, puede ser consumido de la misma forma o más que cualquier producto hecho de forma artificial. No todo era perfecto, nunca lo es, pero quiero que pienses en esto, querido espectador. Sin estas coincidencias, sin estas decisiones empresariales y, sobre todo, sin estos artistas trabajando en los momentos más duros, probablemente tú no tendrías hoy tu obra favorita. Tú, que estás viendo ahora mismo, en caso de que seas un artista, entenderás el peso de esto. Ese algo que te ilusionó tanto, que desarrolló tu pasión, tu inspiración para convertirte en lo que eres a día de hoy y que marcó los ideales de hasta dónde quieres llegar, pudo nunca haber existido de no ser por gente como tú, con los mismos gustos y convicciones que nunca desistieron hasta aportar algo con su arte. Tal y como vimos, ustedes cambian la industria, y cada pequeño aporte ayuda a hacer un cambio. Cada pequeña forma de expresión suma, sobre todo en los tiempos más turbulentos. Es donde las voces disonantes consiguen trascender de mayor forma, donde logran darle algo no solo a la vida de muchas personas, sino también a la expresión de muchos otros seres humanos como tú. Aun cuando parezca que las cosas están mal, recuerden que su empeño es la puerta para un futuro mejor, y que así como ustedes hacen lo propio, no están solos, porque también hay muchas otras personas con la misma pasión aportando de la misma manera, y de alguna forma conseguirán trascender. Así que no lo olviden. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos.